Eclesiastés. Versículo 1 al 12. Vamos a predicar hoy todo el capítulo 6, si Dios lo permite. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño lo disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por mucho que sean sus años, y su alma no se ha saciado de cosas buenas, tampoco haya sepultura. Entonces digo, mejor es el abortivo que él, porque en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará en oculto. Además, no ha visto el sol y nada sabe, más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Pero mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. A lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Esto es la palabra de Dios. Hemos estado en las últimas semanas bebiendo de la sabiduría del predicador en un aspecto que abarca gran parte de nuestra vida: el dinero y las posesiones materiales. De hecho, es en lo que más invertimos seguramente nuestro tiempo, si tuviéramos que hacer un cálculo preciso. Comenzando desde el capítulo 12, él empieza a desarrollar la idea del amor al dinero que causa corrupción y que uno se aproveche del otro, y así se genera un círculo en el que el dinero se convierte en un motor para la avaricia y el deseo de poder y las injusticias y el aprovecharse de otros. Con todo y eso, dice el predicador, es mejor tener gobiernos y autoridades en este sistema pervertido por el pecado que no tener nada, que la anarquía. Luego, en ese mismo capítulo, el predicador nos conduce a un aspecto mucho más específico, y es cómo nos relacionamos con la búsqueda del dinero y de los bienes materiales. Y él nos mostró que eso, buscar el dinero y los bienes materiales, incansablemente trae turbación y amargura de espíritu, que fue la idea del sermón antes del anterior. También vimos en el sermón pasado cuál debe ser entonces la actitud correcta con relación al dinero y los bienes materiales. Entender que todo viene de Dios. Entender que como viene de Dios ha sido dado para que lo disfrutemos, y que cuando eso pasa tenemos paz, que fue básicamente la idea que desarrollamos el domingo pasado. Sin embargo, ahora iniciamos este capítulo 6 y nos encontramos otra vez con una nueva dosis de realidad, de esa de la cual ya habíamos estado acostumbrados en el capítulo 4, un mal debajo del sol, y también en los capítulos 1 y 2. Pero no se pongan nerviosos. Eso es lo que uno siente cuando lee Eclesiastés. Pero no se supone que este predicador era más sabio. ¿Por qué ahora vuelve otra vez a caer en esta idea de que todo es penoso y de que todo debajo del sol es vano? Esto es típico de Eclesiastés. Nos lo vamos a encontrar
una y otra vez a lo largo del libro y ya lo habíamos advertido, por supuesto. Sin embargo, les voy a pedir que prestemos un poco de atención, un poco más de la que ya prestamos, para poder captar el flujo de pensamiento del autor y sacarle un mayor provecho al entendimiento del texto. Y déjenme intentar ponerlos de nuevo en órbita, porque uno lee este capítulo 6 como que, pero espérate, veníamos bien antes de comenzar el texto. Piensen en este tema del dinero o en este tema de los consejos del predicador como una gran sección. Recuerde que él ha hallado sabiduría en el capítulo 3 al entender que todo tiene su tiempo. En el capítulo 4, bajando de esa montaña de sabiduría, se ha dado cuenta de que la realidad debajo del sol sigue siendo cruda, de que las cosas siguen estando ahí por más que las entienda. Entonces él empieza a darle uso a esa sabiduría. ¿Cómo? Aplicándola a esa cruda realidad. ¿Cómo navegar el hecho de que la vida es dura debajo del sol? Y en el capítulo 5 comienza a proveernos perlas de sabiduría sobre el culto, sobre las injusticias y específicamente sobre el dinero. De modo que en esa gran sección de consejos de sabiduría que empezó en el capítulo 5, nos encontramos con una subsección dedicada específicamente al dinero. Y en esa subsección dedicada al dinero y a los bienes materiales, vemos una estructura dentro. Una estructura en forma de sándwich, de emparedado, de hamburguesa, o en términos mucho más técnicos, un quiasmo, que era una figura literaria que usaban los hebreos que escribían poesía para hacer énfasis en algunos puntos en particular. Nosotros, cuando leemos en español, en inglés o en Occidente las lenguas romances, estamos acostumbrados a ver el desarrollo de las ideas de una manera mucho más lineal. Eso lo heredamos del latín y posteriormente del griego y de las ideas de Sócrates y Platón. Y esto de la tesis, antitesis y síntesis. A, B, que lleva a C. Nuestro pensamiento es mucho más lineal. Debes hacer esto y esto, pero si haces esto y esto, te va a pasar esto. Entonces, estamos muy acostumbrados a ese tipo de flujos en cuanto al pensamiento y al desarrollo de las ideas, pero entre los hebreos era un poco más raro. Ellos a veces daban una idea en principio, luego parecía que daban la conclusión y luego parecía que volvían otra vez a la idea, pero en realidad no es que están confundidos, es que ellos el énfasis lo traen de otra manera, a través de estas estructuras de quiasmos o de sándwich, en el que normalmente la idea central o la idea que ellos quieren transmitir se encuentra en el centro, mientras que en la periferia se encuentran las ideas que se relacionan entre sí. Ustedes pueden ver esto muy claramente en esta subsección sobre el dinero, que en los versículos 10 al 17 hay una primera tesis: perseguir y acumular dinero y bienes es un mal debajo del sol. Luego viene la conclusión: recibir dinero y bienes es un don de Dios para disfrutar. Lo vimos el domingo pasado. Y ahora parece que vuelve a abrir la tesis: recibir dinero y bienes de Dios y no disfrutarlos es un mal debajo del sol. Aquí está el sándwich o el emparedado. El pan de arriba es perseguir y acumular bienes es un mal debajo del sol. Lo vimos el domingo antepasado, versos 10 al 17. Produce turbación, produce dolor, produce pena, acumula dineros y te vas a traer muchos más males. Fue la primera idea que él desarrolló. El pan de abajo es este capítulo 6. Recibir dinero y bienes de Dios y no disfrutarlo también es algo malo debajo del sol. Y entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es recibir dinero y bienes de parte de Dios y disfrutarlos, porque eso da gloria a Él, que fue la idea que desarrollamos el domingo pasado. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es ocuparnos de del segundo pan, del pan de abajo, de la segunda tesis. Y yo sé que usted está diciendo, ¿y por qué no abordó todo eso en un solo sermón de 3 puntos y hubiese salido de ese problema? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, hay mucha riqueza en cada una de esas subsecciones y no tenemos afán, o usted tiene afán. ¿Cierto que no?
No tenemos afán. Además, el que predica soy yo. No se preocupe. Usted es el afán, que el que predica soy yo. Espero que se entienda en el sentido de vamos como vamos y vamos bien. Entonces, hoy vamos a ver la segunda etapa del pan, pero yo espero que se entienda el por qué parece que el predicador está volviendo otra vez a esas ideas de vanidad. No está volviendo ahí. Simplemente nos está enfatizando una vez más cuál es el verdadero propósito de los bienes materiales en este mundo. Disfrutarlos y, por otro lado, dar gloria a Dios mientras los disfrutamos. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esta segunda versión del problema, es decir, la parte de abajo, el pan de abajo, hay una ligera diferencia. Pareciera que es lo mismo. En la primera etapa él dice, hay un mal que he visto debajo del sol, la gente que acumula bienes y no los disfruta. Aquí en la segunda etapa hay una ligera diferencia. Él dice, la gente a quien Dios le da bienes. Él no los persigue, no está afanado, Dios se los da, pero por alguna razón no los disfruta o no recibe de parte de Dios el don para disfrutarlo. La idea del predicador aquí es que tanto los bienes materiales como el don para disfrutarlos, ambas cosas vienen del Señor. ¿Por qué? Porque alguien pudiera pensar que si yo recibo bienes materiales de parte de Dios, automáticamente recibo el don de disfrutarlo, y la verdad es que no. Y ese parece ser la forma en la que él cierra esa sección. Ahora, ¿por qué he decidido predicar el capítulo 6 completo? Porque la segunda parte, desde el versículo 7 al 12, es la conclusión final del predicador de esta subsección y el empalme para comenzar en el capítulo 7 el próximo domingo, si el Señor lo permite. Entonces vamos a predicar hoy el texto en estas dos partes. La primera, vamos a ver los versículos del 1 al 6, que es toda esta vanidad de tener dinero de Dios y bienes y no disfrutarlos porque Dios nos da el don. Y luego vamos a ver algunos pensamientos finales sobre las riquezas y la sabiduría necesaria para navegar las distintas situaciones de la vida. Ahora sí, ¿pueden bajar a primera otra vez? Lo que requería su máxima atención era para comprender un poco la estructura. Pueden ponerse en modo normal ahora mismo, porque estaban en modo superhumano hace un momento. Y ya que captamos la idea, ahora sí estamos listos para desarrollar nuestro argumento. Y es precisamente este el argumento que quiero proponerles. Los bienes materiales no necesariamente producen la capacidad para disfrutarlos, porque ambas cosas son regalos de Dios. Los bienes materiales no necesariamente producen la capacidad para disfrutarlos, porque ambos son regalos de Dios. Y vamos a abordar en primer lugar la capacidad para el disfrute en los versículos del 1 al 6, y luego abordaremos el otro bloque que está un poco aparentemente más desconectado, pero que nos sirve de transición para el capítulo 7, la sabiduría para la vida. La sabiduría para la vida. La capacidad para el disfrute y la sabiduría que necesitamos, no solo para el dinero, sino para toda la vida en general. Vamos a ver en primer lugar esa segunda etapa de nuestro sándwich, el pan de abajo, como usted quiera llamarlo, el A' de nuestro quiasmo, la tesis derivada, como quiera llamarlo. La capacidad para el disfrute de los bienes materiales. Mire Eclesiastés 6, dice otra vez, hay un mal que he visto bajo el sol. Si usted se da cuenta, así es que empieza el capítulo 5, versículo, en el capítulo 5, versículo 10. También él plantea esa idea acerca del que ama el dinero, no se saciará, y luego concluye, esto es un mal que he visto debajo del sol, en el versículo 7. Hay un grave mal, 13, que he visto debajo del sol. Y aquí comienza otra vez esa idea en el versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del sol. ¿Cuál? Dice que es muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riqueza. Como ya lo decía, no es alguien avaro, sin acento en la primera A. Avaro. Varios hermanos muy amablemente me hicieron la corrección el domingo pasado, pero lo tengo enquistado en mi inconsciente. Sin embargo, hoy me propuse escribirlo por separado para asegurarme de que lo voy a pronunciar bien. Este no es un avaro que está tratando de perseguir
los bienes incansablemente. No, no, no. Es alguien a quien Dios se los ha dado. Y entonces, ¿por qué es un mal debajo del sol? O sea, si se supone que es Dios quien le está dando todo esto, ¿por qué es un mal? ¿Acaso cambió de opinión el predicador? O sea, si ya él dijo al final del capítulo 5, hay un bien que he visto debajo del sol, al hombre a quien Dios le da bienes, ¿por qué ahora dice que un hombre reciba bienes de parte de Dios es malo? Porque el punto no está en que reciba los bienes, sino en la capacidad para disfrutarlo. Ese es el problema visto desde otro ángulo. Este es alguien que ha recibido bendiciones materiales directamente de Dios. Tiene todo lo que cualquier persona puede desear: recursos financieros, propiedades, reconocimiento social. Su alma no carece de nada material. El problema es que Dios no le da el poder o no lo capacita para comer de ellos, sino que lo come el extraño. Dios no lo capacita para disfrutar, sino que lo come el extraño. Y yo sé que es una idea rara, porque uno dice, ¿por qué Dios haría algo así? O sea, ¿por qué Dios daría bienes y no daría la capacidad para disfrutar de esos bienes? ¿Qué hay entre el hecho de que Dios dé bienes y la capacidad? ¿Habrá algo que nosotros debamos hacer o buscar? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir. La misma capacidad que Dios sí dio en el versículo 19 del capítulo 5, cuando dice Dios da bienes a los hombres y al que le da bienes le da también el poder comer de ellos, aquí está ausente. No lo vemos. Dios ha dado los bienes, pero no la capacidad para disfrutarlo. Y el resultado es que otros terminan beneficiándose de lo que debería ser su porción. Esta es una persona que trabaja honestamente, que es una persona que no está sacrificando el tiempo de su familia. Es alguien que recibe un salario digno conforme a sus capacidades. Es alguien que tiene programas sabios de ahorro. Pero por alguna razón es alguien que no está disfrutando. El predicador diagnostica esto como vanidad y mal doloroso. Es vanidad porque los bienes no están cumpliendo el propósito por el cual el Señor los ha puesto en su mano, que es traer gozo. Es un mal doloroso, porque es una frustración tener lo necesario para vivir con gozo, pero carecer de la capacidad de experimentar esa felicidad. Imagínate tú por un momento que el Señor te quita, vamos a ser un poco menos eclesiástico en el sentido de Eclesiastés. Imagínate por un momento que te da una enfermedad rara, un virus que sale en algún lugar del mundo, que parece de influenza y que la persona cuando lo contrae, uno de sus síntomas es perder la capacidad del olfato y el gusto. Una cosa rarísima. Y suponte que de repente tú, que eres la persona más histriónica para comer en el mundo, que te disfrutas un vaso de agua con bicarbonato, no puedes saborear ni olfatear. Posiblemente nadie llegue a ese estado algún día, ¿verdad? Pero suponte que un día no puedes ni olfatear ni saborear. Lo duro que debe ser comer. ¿Tú te imaginas eso? Te ponen ahí el plato que más te gusta, pero eso es exactamente lo mismo que comerte el plato que menos te gusta. Debe ser trágico poder comer y no tener la capacidad de disfrutar lo que me estoy comiendo. Ya se lo imaginó. ¿Verdad que es trágico? Terrible. Bueno, más o menos eso es lo que está reflejando el predicador aquí. Alguien que tiene dones de Dios, los bienes necesarios para disfrutar, pero que no tiene la capacidad para hacerlo. Espérese que yo sé que usted está preguntándose ahí, pero ¿y por qué no tiene esa capacidad? ¿De dónde es que viene eso? Ya vamos a llegar ahí, pero no se apure, tranquilo.
Por ahora, quiero simplemente ponerlos en el escenario. Y eso es lo que hace el predicador también. Él usa dos ilustraciones para mostrarnos lo terrible que es eso. En la primera, nos dice que este hombre, aunque engendre 100 hijos y viva muchos años, en el contexto del Antiguo Testamento, tener hijos era una señal de la bendición de Dios. Muchos descendientes garantizaban que el nombre de esa persona sería perpetuada o perpetuado. La longevidad era una señal del favor divino. Pero el predicador añade esta condición: si su alma no se sacia del bien. Es decir, si él no puede disfrutar de esos 100 hijos, eso es un problema. Toda esa bendición externa carece de valor si falta la capacidad interna de disfrutarla. También careció de sepultura. Dice él, es mejor el abortivo que él. Un abortivo es una persona que nace fuera del tiempo. Es mejor no haber vivido que abundancia sin capacidad de gozo. Ahí está él ilustrando la tragedia de tener y no tener capacidad para disfrutar. La segunda ilustración que el predicador usa es: aunque viviere 1000 años 2 veces, o sea, 2000 años. Matusalén vivió 996 años, o 969. 69. Imagínate vivir 2 vidas de Matusalén y un poquito más. La vida se vuelve tortuosa. O sea, uno 2000 años sin poder disfrutar. Ya uno está como, muéreme Dios. Ya me quiero morir, yo estoy fastidiado de esta vida. Sería una tortura realmente, una vida tan larga, sin poder disfrutar. Bueno, esas dos ilustraciones capturan muy bien el pensamiento. Dice él, no van todos al mismo lugar. La muerte igual al que vivió con gozo y al que vivió en miserias. Lo que el predicador nos está mostrando está muy claro aquí en el pasaje. Dios da bienes y Dios da la capacidad de disfrutarlo, pero son regalos separados que no siempre vienen juntos. Cuando yo era niño y daban comerciales de juguetes y mostraban los Hot Wheels en esas pistas, al final del anuncio decían, la pista y el muñeco se venden por separado. Y uno decía como, y era verdad. Tú veías todo espectacular en el comercial, comprabas el muñeco y el muñeco era solo en un piso de tierra. Porque el muñeco, la pista y el entorno se venden por separado. Más o menos la idea es esta. Dios da los dones, los bienes materiales de este mundo, pero los dones y la capacidad para disfrutarlos se venden por separado. Viene por separado. Es un paquete aparte. Y esa es la diferencia entre la perspectiva mundana y la perspectiva sabia que el predicador está proveyendo. El mundo asume que tener bienes es automáticamente ser más felices y por eso se estrellan con la pared. Porque creen que obtener más bienes y riqueza lo va a hacer más gozosos y les va a hacer disfrutar más. Pero mira el misterio aquí revelado. No, el problema está en que no estás entendiendo que ambas cosas van por caminos distintos, aunque se encuentren en algún momento. La sabiduría bíblica reconoce que el gozo genuino es un don divino, es un don de Dios separado de las circunstancias materiales. Yo le pregunto, hermano, si usted pudiera tener una de estas dos cosas, solo una, y esto es otro escenario hipotético, ¿qué le pediría usted al Señor? ¿Bienes de este mundo
muchos, o capacidad para disfrutar. Parece fácil la decisión, pienso yo, espero que ustedes sean lo suficientemente espirituales para verlo. Pero ¿no les parece que a veces nuestro deseo es demasiado carnal? Dame más y más y más y más. Y la pregunta del Señor sería algo como esto: seguro, ¿tienes la capacidad para disfrutar eso? ¿Estás seguro que no va a sobrepasar tu capacidad para poder disfrutarlo y darme gloria? Un error técnico en ese entendimiento nos puede llevar a una vida trágica. La vida trágica del que persigue y persigue y persigue, o del que tiene y tiene y tiene, pero que no le encuentra sentido a todo eso que posee. Lo que queda claro es que los bienes materiales por sí solos no tienen el poder inherente para producir satisfacción. Solo cuando Dios da tanto los bienes como la gracia para disfrutarlo, experimentamos el gozo de vivir como Él espera que vivamos. Ahora bien, llegamos al punto, porque usted sigue ahí, pero explique, ¿por qué es que alguien no recibiría ese don de Dios? ¿Cómo es que se obtiene? Porque yo sé que usted está pensando, yo creo que yo soy ese hombre o esa mujer. ¿Por qué alguien no recibiría ese don o la capacidad de disfrutar? ¿Será esto resultado de la crueldad de Dios? Tenemos dos caminos para esto. Tenemos el camino para pensar que el don para disfrutar es algo que Dios da soberanamente, sin que nosotros lo pidamos o intervengamos en manera absoluta. En tal caso, nos encontraríamos en un callejón sin salida. ¿Por qué Dios no le daría a alguien la capacidad para disfrutarlo? ¿Y qué culpa tendría una persona de no disfrutar si al final él no puede hacer nada? Porque es que eso está en la sola potestad de Dios. Eso nos pone en un problema ontológico serio. El otro camino que tenemos es entender que Dios es el que da ese don soberanamente, pero como una respuesta a nuestro deseo y nuestra petición. Es decir, Él espera que nosotros anhelemos el don de disfrutar como una consecuencia de entender que tener más es difícil si no podemos procesarlo y que por lo tanto necesitamos la sabiduría para poder saber qué hacer con eso, cómo disfrutarlo. Y entonces el Señor nos abre este llamado de pídeme. Y creo que hay más soporte bíblico en este camino. Y hay un ejemplo, podría citar varios, pero hay un ejemplo que lo muestra muy bien. Y es el ejemplo de Salomón. Salomón recibió muchas riquezas y bienes. ¿Qué era él? Él era el hijo del rey. Él no persiguió eso, no lo acumuló, Dios se lo dio. Pero ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Él pidió sabiduría. Cuando uno lee Eclesiastés, uno se da cuenta que se le perdía por momentos. Pero él entendía de qué estaba hablando. Sobre toda cosa, pide sabiduría. La otra base bíblica es un texto mucho más directo. Está en Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Y las dos realidades están ahí en Santiago. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Más todavía, el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pidan y se os dará. Llamen y se los abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. ¿Y quién de ustedes, dice el Señor, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si le pide pescado, le dará serpientes. O si le pide huevos, le dará escorpiones. Y si ustedes siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, dice la versión de Lucas, no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Y Él lo da sin medida. De modo que podemos reconciliar todos estos textos con la idea de que sí, efectivamente Dios da bienes, pero necesitamos la sabiduría para poder saber qué hacer y particularmente disfrutarlo. Ahora bien, puede ser que alguien no esté disfrutando de esos bienes entonces porque le falta esa sabiduría o porque le falta conocimiento. En tal caso es necesario perseverar en el conocimiento del Señor por los medios que Dios ha provisto para obtener ese conocimiento. ¿Cuáles? El estudio de la palabra, la oración, la comunión, los dones que Dios ha dado a otros, es decir, la sabiduría de otros, el consejo, etcétera, etcétera. A veces no disfrutamos de lo que Dios nos permite obtener porque desconocemos cómo es que eso le va a dar gloria a Dios o porque nos sentimos demasiado culpables, por ejemplo. Pero un mayor entendimiento o conocimiento de la redención nos lleva a entender también que en Cristo Jesús somos libres de la culpa y que cuando disfrutamos del don de Dios no estamos pecando, sino que estamos dando gloria a su nombre. Eso viene por el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la palabra, por la sabiduría de Dios. Puede ser que no sea solo falta de conocimiento, sino de sabiduría, porque estamos de acuerdo, conocimiento no es igual a sabiduría. El conocimiento produce, en el mejor de los casos, sabiduría, pero personas pueden tener mucho conocimiento y no ser sabias, si estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Falta de sabiduría. No entender que la fuente del verdadero gozo está en nuestra relación con Dios y que depende de Él, no en las posesiones. Y volvemos al punto de Santiago. Debemos pedir a Dios sabiduría. Como Salomón, debemos pedir sabiduría. Los primeros 4 capítulos del libro de los Proverbios son eso. Busca la sabiduría, anhela la sabiduría, ama la sabiduría, persigue la sabiduría. 3, puede ser que alguien no esté disfrutando por una limitación física. Esto ya es otra cosa. Una enfermedad. Ansiedad del alma, que pudiera ser una enfermedad también en un desequilibrio químico o neurológico. Circunstancias que impiden ese disfrute. En tal caso, lo que podemos pedir al Señor es que nos conceda la paciencia y también la sabiduría para reducir nuestras expectativas, porque puede ser que estemos planeando disfrutar en la medida en que disfrutaría una persona que tiene sus plenas funciones. Lo que yo debo hacer es ajustar mis expectativas y disfrutar en la medida de mis limitaciones. Y uno necesitaría sabiduría para eso. El camino no es alejarnos por completo porque no puedo tener el disfrute que tiene una persona si hay una limitación que está completa, que no tiene esa limitación. Entonces, como no puedo tener el disfrute que esa persona tiene, entonces me alejo del disfrute y me amargo aun cuando estoy recibiendo bienes de Dios. Pero eso no es el camino. El camino es ajusta la expectativa y disfruta en la medida de esa limitación y de esa capacidad. Así concluye el predicador esta subsección del dinero. Y voy a cerrar la idea de los 3 últimos sermones aquí. Hay un gran problema debajo del sol cuando la gente persigue el dinero como el fin último de sus vidas. Porque cuando lo obtiene, lo ve como resultado de un logro personal. Teme de usarlo y por tanto lo acumula y el resultado es que genera amargura en su corazón. Hay otro mal. Les estoy presentando la idea en latín o en occidente, no en quiasmo. Hay otro mal. La gente que recibe bienes de Dios no es que son avaros. Y luego que los reciben, estos bienes de Dios no tienen la capacidad de disfrutarlo, bien sea porque le falta sabiduría,
entendimiento o todavía no han llegado a esa comprensión. En tal caso, lo que deben hacer es pedir a Dios esa sabiduría, perseguirla, buscar ese conocimiento a fin de que puedan disfrutar con libertad y entonces puedan encontrar paz. Pero hay un bien que hemos visto debajo del sol, que es cuando Dios te da las dos cosas. No sé si ven la progresión. Cuando no tienes nada, cuando solo tienes una, cuando tienes las dos. Cuando no tienes ni los bienes ni el don para disfrutar. Cuando tienes los bienes pero no el don. Pero luego cuando tienes ambas cosas, los bienes y el don. Como ambas vienen de Dios, ese disfrute produce gloria a Él y trae paz al corazón. Ese es el resumen de nuestros últimos 3 sermones y toda esa subsección relacionada con el dinero por ahora y los bienes en este mundo. Bastante instructivo el predicador en este caso. Habiendo visto eso entonces, vamos a ver los versículos finales del capítulo 6, que son más bien como reflexiones sobre este asunto y algunos pensamientos que empalman con el capítulo 7, que es cuando el predicador vuelve a elevarse otra vez a seguir dando consejos, pero ya no solo sobre el dinero, sino sobre la vida en general. ¿Me siguen? Perfecto. Capítulo 6, versículo 7, miren lo que dice: todo trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues qué ventaja tiene el necio sobre el sabio, qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes. Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Es una serie de proverbios, ¿verdad?, que aparecen allí. Y también esto es vanidad y correr tras el viento. El predicador vuelve a ampliar su perspectiva. Es decir, estaba haciendo zoom en el tema del dinero y ahora volvió otra vez a la perspectiva general. Y entonces empieza a hacer estas reflexiones que, como dijimos, son sobre el tema abordado hasta ahora, pero también sobre el tema que viene. En estos versículos, el predicador identifica 4 realidades sobre la condición del alma humana y por las cuales es urgente vivir con sabiduría. La primera, la insatisfacción inherente del alma, es decir, por más que trabaje siempre habrá hambre. 2, las limitaciones que todos compartimos. 3, la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. Y 4, nuestra necesidad de dirección para las decisiones futuras. Y vamos a abordarlas una a una. Recuerden que estamos dando como unas reflexiones finales sobre todo el tema del dinero y sobre lo que viene en adelante. Esas 4 observaciones están interconectadas entre sí y nos preparan para entender que necesitamos sabiduría de Dios para todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque todo trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Necesitamos sabiduría porque la realidad de la vida es que con sabiduría y todo, trabajamos y trabajamos y trabajamos y todavía necesitamos. Es probable que usted esté pensando, conforme a lo que he dicho hasta ahora, que todo se resuelve el día que logro entender que lo que Dios me da es para disfrutarlo. Pero no nos podemos engañar. En la vida real, uno sigue experimentando preocupación, ansiedad. Uno sigue experimentando el hecho de que el salario llegó y como llegó, dígalo usted, no yo, se fue. Así. Y entonces lo que dice el predicador es, necesitamos sabiduría, porque al final la vida a veces parece simplista. Oye, pareciera que todo se trata de trabajar para comer. Los que pagan arriendo, cuota o servicios, o hipoteca, o ya tienen su casa libre, comer y pagar servicios. Los que no pagan servicios, que yo espero que no haya uno aquí, comer y comprar ropa. Ese análisis parece un poco trágico, incluso cuando a veces disfrutamos de eso. Compramos no. Un hermano nos obsequió una pecera y
Es la primera mascota que hemos tenido en muchos años en nuestra casa. Unos pececitos. Y yo he estado muy reflexivo con esos peces. Porque es una cosa así pequeñita y hay como 10 peces más o menos. Y yo me siento ahí en el sofá y me pongo a ver esos peces. Se les da comida 2 veces al día. Y toda la vida de esos peces no hace más nada. Ya. Y yo pienso, hasta que se mueren. Y entonces empiezo a darle gracias a Dios por la vida mía. Porque puedo escoger qué comer y no esas hojuelas que huelen tan feo. Pero me pregunto, si este pez pudiera razonar, ¿qué pensaría sobre el sentido de la vida? ¿Para qué existo? ¿No es cierto que a veces nos parece así la vida, aún en medio del privilegio y el don de poder disfrutarla? Por eso el predicador concluye haciendo esa reflexión parcial en el versículo 7. Su apetito no se sacia. ¿Qué ventaja tiene el ser sabio sobre el necio? Mejor son los que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. Esa realidad va a seguir estando allí con todo y disfrute, hermano mío. Con todo y disfrute vamos a seguir viendo esa realidad y necesitamos sabiduría continuamente. El alma tiene un vacío que el trabajo y su fruto no pueden llenar. Eso es un recordatorio de que por más plenitud que tengamos en este mundo, por más que disfrutemos en este mundo, solo un día estaremos plenos. El día en que ya nuestras almas estén plenamente saciadas. Cuando el Señor nos llame a su presencia. Y esto nos permite no idolatrar el disfrute. Gracias a Dios por este pasaje. Por eso el título de este sermón es otra dosis de realidad. Porque nos está diciendo, todos estamos muy emocionados. Yo sé que el domingo pasado algunos hermanos mandaron sus fotos de sus almuerzos con estos eslóganes tan espirituales. Aquí, disfrutando del don de Dios. Está perfecto. Pero todos sabemos que hay una necesidad todavía en nuestra alma, que solo el Señor puede saciar. Y eso evita que el disfrute sea un ídolo en nuestros corazones. Así que gracias a Dios por esta dosis de realidad. Gracias a Dios por seguir experimentando esta necesidad a pesar que hay. Porque es el anhelo, como cantaba toda la congregación hace un momento, de un lugar donde todo es pleno. A Él sea la gloria. Por otro lado, esa insatisfacción nos lleva al segundo aspecto. Mírenlo ahí en el texto, otra vez, en el versículo 10. A lo que existe ya se le ha dado nombre, ya se sabe lo que es su nombre y no puede luchar con él, con el que es más fuerte que él. Somos limitados. Ese es otro recordatorio que necesitamos en esta vida. Somos completamente limitados. Por lo tanto, es mejor estar satisfechos con lo que tenemos en el presente que estar siempre deseando lo que no está. Esa es la reflexión. Hay que estar satisfechos. El contentamiento con lo visible es superior a la fantasía de lo que no poseemos. Y esa es la otra reflexión. Por otro lado, el predicador reconoce que hay un orden para todas las cosas que no podemos cambiar. Somos criaturas con límites definidos. Lo que fue, ya es, ya tiene su nombre. No podemos contender con esas realidades. Hay unas leyes que nosotros no podemos cambiar. Una de esas, por ejemplo, es que te vas a poner viejo. Es más, voy a hacer aquí
uso del género, te vas a poner vieja. Lo siento. Puedes hacer como chivo, pero vas a envejecer. Tus fuerzas no serán las mismas. Tu capacidad no será la misma. Tu brío no será el mismo. Esa es otra limitación en la que el Señor parece que nos mete para que entendamos que por más que disfrutemos en este mundo, no estamos en el cielo. Y necesitamos recordar esa limitación también. Yo duré muchos años en los 20 y pico. Empecé a ser pastor como a los 23 años. Me dejé crecer la barriga, la barba, para verme más viejo, porque imagínate, si no, la gente solo se toma en serio los pastores gordos y viejos. Yo dije, bueno, será ponerme más viejo. Ahora estoy apurado. Si el mundo a mí me diera la dicha y la dulzura de tener 20 años menos. Pero es que esa es la realidad. Son nuestros límites y eso hay que aceptarlo. Y finalmente, se culmina con el cuarto aspecto y es nuestra necesidad de dirección para el futuro, que es el versículo 12. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven, el 6:12, estoy mal por aquí. Porque quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él debajo del sol? Es una pregunta que llamamos retórica. Por eso le decíamos que esta sección, además de ser reflexiones sobre todo lo que hemos visto desde el capítulo 5, verso 10 hasta el 6:6, es también lo que empalma con el capítulo 7, porque una de las conclusiones a las que va a llegar el autor en el capítulo 7 está en el verso 14. El día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. También hizo Dios tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Por eso al final él termina con esta reflexión. ¿Quién le hará saber al hombre lo que hace falta? ¿Dónde hallará el hombre el vacío necesario y la sabiduría para la vida? Otra vez nos está preparando para mostrarnos que solo en el Señor podemos encontrar esa satisfacción. Ya tenemos lo necesario para encarar el capítulo 7 la próxima semana, si así Dios lo permite. Pero esa es la reflexión. Así es como termina este capítulo, mostrándonos que por la misericordia del Señor, esta dosis de realidad es necesaria. Solo estamos saciados en Él. Tenemos límites que no nos podemos saltar. Hay cosas que solo están en la soberanía de Dios. Eso no lo podemos cambiar. Por lo tanto, todo lo que necesitamos es encontrar nuestra plenitud y nuestra satisfacción en Él. Me encanta cómo termina este capítulo 6. Porque es una pregunta para la que uno tiene una respuesta implícita. Dios. No solo necesitamos capacidad para disfrutar los bienes, necesitamos sabiduría también para toda decisión. Necesitamos sabiduría de Dios para todo lo que nuestra alma desea. Como vemos, la sabiduría que necesitamos de Dios para la vida va más allá de saber cómo manejar el dinero. Incluye entender mi limitación, la soberanía de Dios y encontrar contentamiento en las cosas presentes. Esto es lo que hay. Esto es lo que Dios ha permitido. Esto es lo que Dios ha dado. Vamos a disfrutar en la medida de lo que Él ha provisto. Y para lo demás, reconocer que necesitamos dirección. Mis amados, que el Señor de verdad nos ayude a tener estas verdades en nuestro corazón claras. Y saber que aunque Dios es glorificado cuando disfrutamos, el disfrute todavía no es la plenitud de todo. Solo en Cristo
nuestras almas estarán completas. Y mi amigo, si tú estás aquí, tú no estás en Cristo. Espero que tú hayas entendido hoy por qué tienes tanta insatisfacción. ¿Por qué experimentas tanto vacío en el alma? ¿Por qué puedes ver que por más que haces y haces, todavía siempre sientes que hace falta algo más? Porque incluso cuando Dios puede proveerte cierta capacidad para disfrutar, todavía no habrás llegado a la plenitud. Ahora imagínate sin Cristo. El vacío es todavía mucho mayor. Así que mi amigo, el camino que tienes no es otro sino venir a Él y comenzar a tener los anticipos de esa saciedad que Él nos proveerá definitivamente en la eternidad. No sigas malgastando tu vida en lo que no sacia, que eso es como cavar en la arena. Vas haciendo un hueco y un hueco y un hueco y tarde o temprano el hueco te sepulta, tratando de encontrar lo que solo podemos encontrar en el Señor. Oremos. Padre, te doy gracias.